Iglesia Cristiana de Desarrollo Integral tiene un mensaje de fe para ti, para crecer en comunión con Dios y asimismo establecer relaciones sanas, desarrollar una vida de servicio y vivir en la herencia de salud, sanidad y provisión divina. Un mensaje para crecer en todo, en aquel que es la cabeza, Cristo Jesús. El título de la enseñanza es Expresando Adoración y vamos a hablar de esto para que tengamos revelación del diezmo y la ofrenda como una expresión de adoración al Señor. ¿Para qué? Para que nos veamos a sí mismos como adoradores y no solamente como donantes, pues en realidad todo lo que nosotros tenemos viene del Señor y solamente le damos lo que ya es suyo. Amén. Entonces vamos a la palabra. Quiero que vayamos por favor a Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Yo tengo aquí en la diapositiva el texto en el que me voy a basar, pero es bueno que si tienen ahí la Biblia, por favor lo busquen, porque vamos a estar mirando otros que no tengo en las diapositivas. Entonces dice así, léanlo conmigo. Ni yo ni mi pueblo somos nadie para atrevernos a hacerte estos donativos, pues todo procede de ti y solo te damos lo que de ti hemos recibido. Amén. El contexto de este pasaje, que ya les dije que está en Primera de Crónicas del capítulo 29, estas palabras, esta es parte de una oración que el rey David hace a nuestro Señor. ¿Y por qué hace esa oración de alabanza al Señor? Ya el rey David estaba al final de sus días y él había hecho todos los preparativos, había preparado todo lo que se necesitaba para construir el templo del Señor. Entonces él ya tenía allí material, oro, plata, piedras, madera, cobre, hierro. Ya tenía todo preparado, pero el que lo iba a hacer era su hijo Salomón, pero él le dejó a su hijo todo listo para que él hiciera el proyecto. Y luego, más adelante, ustedes leen, y dice él, con toda mi devoción, con todo mi amor hacia ti, yo te doy de mis propias riquezas. Y empieza a nombrar, da miles de kilos de plata, cientos de kilos de oro, todo lo que él tiene, monedas de oro, toda su riqueza, él además de lo que ya tenía preparado, él mismo da para contribuir para la construcción del templo. Y luego él le dice al pueblo, bueno, ustedes también quieren hacer su contribución voluntaria, y todos dicen sí, claro, y lo hacen con gozo, y van allí, y entonces es cuando él ve todo el gozo del pueblo respondiendo a la construcción del templo, y él está ya como en una adoración al Señor, y es una oración hermosa, y en medio de esa oración él dice eso, o sea, él está tan maravillado y tan gozoso, y dice, ni yo ni mi pueblo somos nadie para atrevernos a hacerte estos donativos, pues todo procede de ti y solamente te damos lo que tú ya nos has dado a nosotros. Este es el contexto de esta oración. Entonces miremos aquí, ustedes se dan cuenta que yo subrayé esta palabra. ¿Qué palabra es? Donativos. ¿Alguno de ustedes quiere decirme qué es una donación? Eso, hola, es dar algo. Entonces, literalmente es eso. Y aquí yo tengo la definición y dice, una donación es un acto de generosidad por el cual una persona transfiere a otra sus bienes
o derechos sin recibir nada a cambio. ¿Sí? Es claro, ¿no? Y hay diferentes tipos de donación. ¿Cuáles conocen ustedes? Donación de amor, dice la hermana, donación de sangre, donación de bienes, donación de víveres, donación de sangre, de órganos, ¿cierto? Donación de tejidos o donación de dinero. Bueno, entonces, con todo esto, ¿qué quiero decir? Que la donación implica que yo tengo algo que me pertenece. Algo que me pertenece y alguien me lo pide. Entonces, yo elijo donarlo. ¿Estamos? Esa es la palabra de donación. Sin embargo, esto no se alinea con lo que la Biblia nos enseña. La Biblia enseña que, en Romanos 11:36, ¿qué enseña la Biblia? Dice, porque todas las cosas vienen de Dios y existen por Él y para Él. Gloria para siempre a Dios. Amén. ¿Qué nos enseña la Biblia? Que todas las cosas vienen de Dios y existen por Él y para Él. ¿Qué más nos enseña la Biblia? En 1 Corintios 10, el versículo 26, dice, la tierra y todo lo que hay en la tierra pertenece al Señor. Aclara, además la Biblia aclara que, lo miramos aquí, lo leímos al principio, pero quiero que lo veamos aquí en Primera de Crónicas 29:14, dice, ¿qué dice? Esta parte quiero que la leamos. Muy bien. En la Nueva Traducción Viviente dice, todo lo que tenemos ha venido de ti y te damos solo lo que tú primero nos diste. Así dice la Nueva Traducción Viviente. Además aclara, y en 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2, así pues, téngannos los hombres, amén, téngannos pues los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Entonces, de acuerdo con la palabra del Señor, nosotros somos administradores de todo lo que Dios nos ha entregado. Diga, no soy dueño. Somos administradores. Somos mayordomos. En otra versión dice que somos mayordomos. Somos mayordomos. ¿Y qué hace un mayordomo? ¿Y qué administra? Los bienes de otro. Entonces, no somos los dueños, somos administradores. Por esa razón, no estamos en posición de elegir dar algo. Los hijos de Dios no somos donantes. Los hijos de Dios somos adoradores. Somos adoradores. Diga, no soy donante. Soy adorador. ¿Amén? Bueno, ¿hasta ahí estamos claros? Bien. Ahora la enseñanza se llama Expresando adoración. Nosotros conocemos varias expresiones de adoración. Pues incluso ahorita, antes de empezar la enseñanza, estábamos teniendo un tiempo de expresar adoración al Señor, ¿sí? Es un tiempo de cantos donde cantamos de su sangre, de la cruz, de su nombre, de la salvación. Es una expresión. Los cantos son expresiones de adoración. La adoración va más allá. Y hoy vamos a hablar acerca de el diezmo y la ofrenda como una expresión de adoración.
Entonces, en este punto, una expresión de adoración, así lo llamé, cuando presentamos mayordomía en nuestras finanzas al Señor por medio de nuestros diezmos y ofrendas, así es como nosotros presentamos mayordomía, ¿no? Los que han pasado por fundamentos doctrinales, eso lo tienen claro, que nosotros presentamos esa mayordomía al Señor, expresamos esa mayordomía cuando nosotros diezmamos y ofrendamos. Y cuando lo hacemos, y lo hacemos con este pensamiento, estamos pensando en ayudar a la iglesia para su desarrollo. Cuando diezmamos y ofrendamos, pensando en ayudar a la iglesia para la predicación del Evangelio, para que la predicación del Evangelio se extienda. O también podemos pensar cuando venimos aquí y depositamos nuestros diezmos y ofrendas, podemos estar pensando en rendir buenas cuentas al Señor allí en el tribunal de Cristo. Estas son buenas motivaciones, ¿o no? Aunque son buenas motivaciones, hay una motivación más profunda. Aunque estas son motivaciones buenas, hay una motivación más elevada. Y este año hemos estado hablando de vivir en las alturas, de que estamos en las alturas, de tener pensamientos de alturas. Y este es un pensamiento de altura respecto a presentar nuestra mayordomía en nuestras finanzas. Que nosotros pensemos un poco más allá, que esas son buenas motivaciones, pero la motivación más elevada es la de adorar al Señor. ¿Amén? Pero amén, iglesia, vosotros tenemos el privilegio de poder adorar al Señor. Entonces, la palabra nos enseña que nosotros fuimos creados, que nosotros fuimos salvados para su deleite, para su disfrute, ¿cierto? Así es, la palabra lo dice, nosotros fuimos creados y salvados para adorarlo, para hacer su delicia, para hacer su adoración, para adorarle, ¿sí? Si usted está pensando, ¿yo para qué estoy en este mundo? ¿Con qué propósito nací? No sé ni a dónde voy, ni para dónde voy, ni nada. Sí, usted nació para adorar al Señor. Existimos para adorarlo. Es la razón de nuestra vida. No tiene sentido en vivir si no es para adorar al Señor. ¿Amén? En Isaías 43, el versículo 21, nos habla de esto. Nos habla de la intención, del deseo eterno del corazón del Padre. Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esto. Dice, este pueblo he creado para mí. Ahí está hablando el Señor. Este pueblo, nosotros, ¿cuántos saben que la iglesia es el pueblo de Dios? Somos el pueblo de Dios. Y Él dice, iglesia, te he creado para mí. No te he creado para tus deleites, no te he creado para los deseos de tu mente, de tu cuerpo, de tu alma. Te he creado para mí. Diga, soy creada para Él, para mi papá. Amén. Dice, ¿qué quiere Dios con nosotros? Que publiquemos su alabanza. Y dice por allá el salmista, de continuo, siempre estará de continuo en mi boca siempre estará de continuo tu alabanza. Amén. Nosotros somos creados para publicar su alabanza. Y por allá en Efesios, el capítulo 1, el versículo 4 al 6, también nos habla por medio de Pablo, nos habla el Señor acerca de su deseo eterno, del propósito de su corazón para con nosotros, su iglesia. Y la palabra dice, esto es ahí la parafraseé porque pues no era largo, pero dice, Él nos escogió para ser santos y nos adoptó por medio de Jesús, ¿para qué? Para alabar la gloria de su nombre. Amén. Entonces, ¿están siguiendo el hilo de la enseñanza? Es una expresión de adoración.
Nosotros no somos donadores, somos adoradores. Y lo vimos por medio de la palabra, que el Señor desea que nosotros lo adoremos. Ese es su propósito con nosotros. Vimos que no somos donantes, somos adoradores. Porque cuando uno es un donante, uno escoge algo de lo que uno tiene y escoge darlo. Pero ya vimos que todo viene de Él y es para Él. Y que solamente nosotros le damos lo que Él ya nos dio. Ahora, si estamos hablando de que el presentar mayordomía en nuestras finanzas es una expresión de adoración y que esta es la voluntad del Señor, miremos qué es la palabra adorar. La palabra adorar en hebreo significa, no les voy a decir la palabra en hebreo porque uno después ni se acuerda. Entonces usted quédese en español, que la palabra en hebreo significa inclinarse, postrarse, enfocarse y humillarse. Pero aquí podemos sacar varias enseñanzas, pero voy a hablar de esta última porque ya todos conocemos. Adorar es humillarse. Dice por allá el apóstol Pedro, dice, humillémonos pues bajo la mano poderosa de Dios, que Él nos exaltará cuando sea el momento, ¿cierto? Él dice, echen toda su ansiedad sobre Él, descansen en Él. Eso es humillarse, depender absolutamente del Señor, una confianza total en el Señor, ¿sí? Que Él, esa es la mayor expresión de adoración. El Señor ama eso en nosotros, sus hijos. Él ama eso, honra eso en nosotros, que nos humillemos. No quiere decir entonces que me boto y que todo el mundo pase por encima de mí, se limpie el polvo de sus pies conmigo. Eso no es humillarse. Humillarse es depender absolutamente del Señor. Y precisamente eso fue lo que hizo Abraham. ¿Se acuerdan de Abraham? Muy bien. Miremos en el capítulo 22, el versículo 5. Pero yo voy a buscarlo aquí. Un momento, yo lo busco aquí en mi Biblia. Ustedes pues puede ser que también lo busquen. Miremos aquí en Génesis capítulo 22. Bueno, entonces leamos lo que dice acá. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Ustedes conocen la historia, ¿verdad? Pero igual voy a leerla aquí, si quieren me acompañan, para contextualizar un poco mejor para aquellos que no la conocen mucho, que no están familiarizados. Y dice el Señor: y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo. ¿Están leyendo conmigo? No me miren, lean ahí en su Biblia. ¿Sí trajeron Biblia? El que no trajo Biblia, hágase junto a un cristiano, porque venimos a una reunión cristiana y entonces traemos la palabra de Cristo. En su celular, capítulo 22 del libro de Génesis. ¿Bien? ¿Lo tienen ahí? No quiero que me estén viendo a mí porque igual no lo copié de aposta, para que ustedes lo lean. Saquen su dispositivo, busquen la Biblia y ahí en capítulo 22 del libro de Génesis. ¿Bien? Entonces leemos. Aconteció después de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Resulta que en el capítulo anterior el Señor le dice a Abraham que le va a dar un hijo, ¿sí? Con Sara, y ellos ya pues están viejitos y el Señor cumplió lo que les dijo, ¿sí? Entonces, después de estas cosas, dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo. No es que Dios
le pusiera esa palabra probar, no quiere decir que, el problema. Necesitamos, y mi esposo nos ha enseñado y hemos hablado acerca de la prueba, de lo que realmente significa, que no son problemas. Es como cuando estamos en la universidad o en el colegio y tenemos las pruebas bimestrales, los exámenes finales. Sí, es una evaluación, como un diagnóstico de lo que aprendí. Entonces el Señor estaba examinando la fe de Abraham. Así de necesitamos entenderlo. No Dios trae problemas. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. ¿Cuántos de nosotros el Señor nos llama y le decimos: heme aquí? El Señor nos habla: heme aquí. Abraham lo dijo: heme aquí. Y dijo, ¿quién dijo? Dios. ¿Qué le dijo? Así es, dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Pero Isaac, Abraham, ¿cuántos hijos tenía? ¿Cuántos? ¿Cuántos dicen que uno? ¿Cuántos dicen que dos? Muy bien, entonces ganaron los que dijeron dos. ¿Cuáles eran nuestros dos hijos? O el hijo de la promesa o el hijo de la carne, ¿cierto? Pero Dios llama la atención que dice, ¿cómo dice? Dice, tu único, tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. ¿Sí? Pues era el único hijo que tenía con Sara. Y Isaac era el hijo de la promesa. Ismael fue el hijo de la sabiduría humana de Sara y Abraham. Pero él le dice, tu único, a quien amas. Y dice, ofrécelo allí en holocausto. Oiga, yo veo por ahí durmiendo, así de aburrida está esta enseñanza. Padre, despiértese, hagamos pausas activas, no se duerman. Dice que lo ofrezcamos en holocausto. ¿Saben qué es holocausto? Pero hay muchos sacrificios. Y este holocausto es especial porque es una ofrenda y miren que estar aquí hablando, enseñándoles la palabra y ustedes allí hablando es incómodo, me saca. Entonces les pido por favor que estén aquí atentos, que yo no estoy hablando por mi cuenta. Esto es la palabra del Señor y yo no improvisé, yo oré al Señor para enseñarles. ¿Amén? Bien, entonces el holocausto se diferencia de otras ofrendas porque esta se quemaba completamente, totalmente, no quedaba nada. Es decir, era como una representación de entrega total. ¿Sí? Entonces dice, ofrécemelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ese Moria, ¿se acuerdan que les enseñé un jueves acerca de Moria? Me imagino que no se acuerdan, pero yo les recuerdo, es Jerusalén, es en la tierra de Jerusalén, donde está Jerusalén, y eso es una tierra de montes. Entonces, en uno de esos montes, yo te voy a decir dónde. Y el versículo 3, ¿qué dice? Y Abraham se levantó, ¿muy qué? Muy de mañana, y enalbardó su asno, o sea, alistó su asno, ensilló su asno, y tomó consigo 2 siervos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Miren esto, imagínense la escena. Abraham, Dios le está diciendo, quema a tu hijo, ofrécelo, ¿sí? Y él dice que no se levantó tarde, hizo la maña, como que no queriendo, como que si no, dice que se levantó muy de mañana, preparó el viaje y se fue. Al tercer día, en el versículo 4, ¿qué dice?
Alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Imagínense que fueron 3 días de camino, él pensando en eso. Pero yo creo que él no estaba pensando, tengo que ir a matar a mi hijo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le voy a decir a Isaac? ¿Qué le voy a decir a Sara? Yo creo que él iba adorando al Señor. Él no se paró, no retrasó el viaje, no se arrepintió, no se devolvió. Dijo al tercer día, vio el lugar. Y entonces dijo Abraham a sus siervos. ¿Qué le dijo? Y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó su mano en el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío. Y él respondió. ¿Cuántos de sus hijos le dicen así? Padre mío, madre mía. O nosotros a nuestros padres. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas, Padre mío, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Ni siquiera eso lo detuvo, ¿no? Tremendo. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Determinado, ¿no? A lo que iba. Entonces el ángel del Señor le dio voces diciendo desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que ¿qué? Y esa palabra temer ahí es adoras a Dios, que adoras a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Cuántos de aquí el Señor les ha hablado y les ha pedido algo o alguien y usted no lo entregó? Pero Abraham, sin pensarlo. Y el Señor dijo, conozco que me adoras, porque no me rehusaste lo que te pedí. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí una especie de carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, el Señor proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte que el Señor del Señor será, en el monte del Señor será provisto. Y llamó el ángel del Señor a Abraham por segunda vez desde el cielo. ¿Y qué le dijo? Por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto, ¿qué hizo? Exacto, no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. De cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia se poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Nosotros somos parte de esas naciones que hemos sido benditas por medio de esa promesa, por cuanto obedeciste mi voz. ¿Qué fue lo que es la palabra obedecer? Escuchar con atención y someterse a esa voz, ¿cierto? O sea, eso es escuchando y... Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. ¿Amén? Qué hermosa historia, inspiradora, profunda, reveladora. Abraham sabía que el sacrificio de su hijo tenía que ver con adoración. Él lo sabía, porque significaba reconocer la grandeza de Dios. Significaba saber, él estaba expresando que él sabía que Dios es el dueño
de todo cuanto nos llega. Amén. Ese era lo que la lectura infiere, que él pensaba en eso. Esas eran sus convicciones. La adoración tiene que ver con entregarlo todo. Y esta llama la atención que esta historia de Abraham e Isaac de alguna manera es un reflejo de la historia del Padre con nosotros. El Padre entregó a su Hijo completamente. Él no lo dio por partes, Él lo dio todo. Jesús no derramó el 10% de su sangre, Él derramó toda su sangre. Él murió en la cruz. Él es nuestro ejemplo mayor de adoración y nuestro mayor ejemplo de generosidad. Y como somos sus hijos, tenemos su ADN, tenemos su generosidad, tenemos esa disposición, como dice Pablo, haya en nosotros ese sentir que hubo en nuestro Señor. Amén. Entonces él sabía que el sacrificio de su hijo tenía que ver con adoración, porque era reconocer que Dios era el dueño de todo y que todo lo que nosotros tenemos viene de Él. La adoración, entonces, ¿con qué tiene que ver? Con entregarlo todo, todo, sin reservas, sin condiciones, toda nuestra mente con sus pensamientos, nuestras emociones con sus sentimientos, nuestra voluntad con sus decisiones, con sus acciones, con sus intenciones, este cuerpo con todos sus miembros. Este cuerpo no es para entregarlo al pecado, estos miembros no son para entregarlos al pecado, a la inmundicia. Este cuerpo es para entregarlo en adoración. Dice Pablo que presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y este es nuestro culto racional a Él. Adoración quiere decir entregarlo todo, mi tiempo. Pastora, no tengo tiempo para orar. Es que usted no sabe, me levanto a las 3 de la mañana, salgo de la casa, corre que te alcanzo, cojas de Transmilenio, 2 horas en el bus para llegar a las 6, 7 a trabajar, dejo en la casa todo listo, desayuno, almuerzo, comida, empaque, corra, trabaje todo el día y llego otra vez otras 2 horas de trayecto y llego cansada a servir la comida, arreglar lo de mañana. No tengo tiempo. Mi esposo sentado en el sillón y el esposo dice: pastora, no tengo tiempo, llego cansado de trabajar y pues solamente llego a descansar ahí de pronto mirando en las redes o el celular, no tengo tiempo. Y puede ser que naturalmente no haya tiempo, pero el Señor nos ha dado ese tiempo y Él nos va a pedir cuentas de cómo administramos nuestro tiempo, no solamente nuestros tesoros, también nuestro tiempo. Adorar es entregar todo. Cuando Cristo es el centro de mi vida, todo lo demás toma un orden. Aquí no hay prioridades. Jesús no es el primero, Jesús no es el más importante, Dios no es lo más importante. Dios es todo, Cristo es todo, no es el primero. Eso suena muy bonito, pero eso no es así. Él es todo, Él es el centro. Si Él es el centro, los demás aspectos de mi vida toman lugar adecuado. Entonces, adoración tiene que ver con entregarlo todo. Pues no hay verdadera adoración si no hay entrega, una entrega total, como nos puede mostrar el ejemplo de Abraham. Esta es una situación que revela la profundidad de la confianza que Abraham había puesto en Dios. Una de las cualidades que Dios más valora en nosotros sus hijos, la confianza. ¿Y qué les dije que era adoración? Humillación, humillarse. ¿Y qué les dije que era humillarse?
dependencia absoluta, confianza absoluta en el Señor. Y eso es algo, una de las virtudes que más honra y ama Dios en nosotros, sus hijos. ¿Usted cree que esperaba Abraham que Dios lo detuviera justo antes de matar a Isaac? Quizá, pero quizá no. Miremos en Hebreos 11, el versículo 19, nos da una pista de qué podía estar pensando Abraham. Hebreos 11, 19. Dice, y es que Abraham sabía que Dios tiene poder incluso para levantar a los muertos. Tremendo, ¿no? La confianza, la fe, la revelación de que Abraham tenía de quién era Dios era impresionante. Abraham no tenía hijos con Sara, lo hablamos, y Dios le dio uno, le dio a Isaac cuando tanto él como Sara ya estaban muy viejitos. Más o menos Abraham tenía 100 años y Sara 90. Estaban muy viejos para tener hijos, pero Dios se le apareció y le dio una palabra y le dijo, te voy a dar un hijo. ¿Y Sara qué hizo? El Señor es muy chistoso. Por eso Isaac se llama así, porque Isaac quiere decir risas, ¿sí? Y dice que sus cuerpos estaban casi como muertos, pero Dios le dio un hijo. Y además le dijo, no solamente te vas a dar un hijo, una descendencia completa, ¿sí? En ti serán benditas las naciones, una descendencia tan grande como los granos de arena del mar, como las estrellas. Y le dio un hijo, tenía 100 años, le dio un hijo, y luego dijo, y aconteció después de estas cosas, empezamos leyendo el capítulo 22, que Dios le pidió a su único, al que por medio del cual le iba a dar todos esos hijos que Dios le dijo que le iba a dar. Entonces, Abraham no dudó. Sin embargo, él no se puso a pensar en eso. Señor, si tú me dijiste, ¿y cómo es que? Y es que. Él dijo, se levantó temprano en la mañana. De una, se fue. No lo dudó. Abraham no dudó de lo que el Señor le había dicho. Y se convirtieron en padres. Tuvieron a Isaac. Ahora, Dios le pide que le devuelva a Isaac. O mejor dicho, ¿usted se ha puesto a pensar en esto? Que Dios quería lo que Isaac se había convertido para Abraham. Y Abraham diligentemente lo hace. Cuando el Señor nos habla y requiere que nosotros entreguemos algo, no es que Él quiera eso. Él ha visto, porque Él conoce nuestras intenciones, nuestras motivaciones. Nada se puede ocultar del Señor, y Él conoce nuestros deseos y pensamientos más profundos. Y Él sabe lo que se convierte en nuestro corazón, a veces las personas o las cosas. Y Abraham diligentemente prepara la ofrenda de adoración al que es el dueño de todo. Dios no necesita ni quiere nuestro dinero. Lo que Dios desea es lo que el dinero representa en nuestro corazón. Les voy a leer una frase que me pareció muy propicia de un pastor. Dijo, el nervio más sensible del cuerpo es el que va del corazón al bolsillo. Cierro paréntesis. El diezmo y la ofrenda son una expresión de adoración al Señor. Amén. Y es verdad, aquí en la tierra lo reciben hombres, lo administran hombres, pero allí hay uno en el cielo que da testimonio. Él no está buscando ese dinero, Él está queriendo lo que eso se convirtió en su corazón. Entonces, es eso
Y ese es el propósito, que cuando nosotros presentemos mayordomía, yo presento mayordomía. Y ustedes saben, iglesia, que este es mi trabajo 100%. Y de lo que yo recibo, ustedes saben que yo no tengo, yo no recibo retribución por mi trabajo como pastora. Yo lo hago con un corazón completamente de adoradora. Pero el Señor es mi papá, Él es mi esposo, Él es mi proveedor. Y Él tiene sus formas de bendecirme. Y entonces, ¿por qué les digo esto? Porque yo decía, Señor, si eso me pasa a mí, ¿cómo podrá pasarle a los demás en mi casa? ¿En qué? Que me llega, yo tengo un trabajo extra, administro unos apartamentos de una señora, pero es un sueldo que es menos de la mitad del mínimo, pero el Señor lo multiplica de una manera impresionante. Usted no me ve andrajosa, fea, no, el Señor me cuida y Él multiplica, porque no es la cantidad, y Él da sabiduría para administrarlo, y yo le doy gloria a Dios siempre que yo recibo ese pago. Amén. Y entonces sigo con mi ejemplo. Sé que no es bueno mucho hablar de las experiencias personales, pero el Señor lo trajo a memoria y quiero ser sensible a eso, que ni siquiera lo tenía en mis notas, ni siquiera lo hablé anoche con nuestros hermanos de afuera. Pero ¿a qué voy? Que cuando yo necesito presentar mi mayordomía acerca de mis finanzas, el Señor me ha llevado más allá. Y pues todos sabemos que el diezmo es el 10% de lo que uno recibe, ¿cierto? Y la ofrenda pues va más allá, es algo generoso. El diezmo es como el piso. Y obviamente yo doy mi diezmo, y yo diezmo en mi casa. Aunque yo tengo mi pastor, Ernesto, yo diezmo en mi casa, ICTI, porque yo me alimento mayormente de acá. Y ya con mi esposo diezmamos a nuestro pastor, porque también recibimos de él. Pero a veces sucede que el Señor me quiere llevar más allá. Y yo dije, Señor, pues es que es demasiado. Daré el diezmo y además más. O sea, tú sabes que no tengo más ingresos. ¿Pero qué hago? Yo digo, este es el diablo que me está hablando, y yo entonces digo, sí, ahora voy a ser más generosa. Eso es algo, es mi experiencia. No está en la Biblia, no le estoy diciendo que usted tiene que hacerlo, les estoy contando, es porque cómo vienen los pensamientos. Viene el pensamiento para decir, no lo hagas, y todos saben que la mente es el campo de batalla de Satanás. No vayas más allá. Yo nunca he tenido problemas con diezmar ni ofrendar, ni cuando me ganaba 2 millones y pico hace 15 años, ni cuando ahora estoy ganando lo que les digo. Nunca he tenido problemas con diezmar, jamás. Pero el Señor me ha hablado a mí, a Sandra, a nadie más, a mí, que fuera más allá. Y yo, pero si 100 menos 10 es 90, ¿cómo crees que yo voy a poder? Pero Él dice que Él tiene unas matemáticas diferentes, y así ha sido conmigo. Ese es mi asunto, mi experiencia. Pero lo que les quiero comunicar es el pensamiento que ha venido, el dardo que el enemigo ha querido lanzar en mi mente cuando he querido ir más allá con él, ¿sí? Y yo entiendo que eso no es del Señor, y que yo me someto a lo que el Señor me habla. ¿Por qué? Porque preparando esta enseñanza, yo misma pude recibir
esta revelación. Y pues usted ya lo sabía, como dice mi pastor Ernesto, gloria a Dios. Pero para mí fue algo muy especial, de ver esto, ¿no?, como algo que tengo que dar, algo que vamos a colaborarles a los pastores, vamos a apoyar el desarrollo de la iglesia, vamos a apoyar la predicación del evangelio para que se extienda, y eso está bien, pero lo que yo pude entender, que el motivo más alto es que es una expresión de adoración. Amén. Que todo lo que yo pueda dar es porque ya el Señor me lo dio primero. Amén. Siempre que el Señor nos pide algo es porque ya nos lo dio. Él quiere que lo adoremos. Él derramó su amor en nuestro corazón para que nosotros podamos amarlo sin medida. Entonces, el diezmo y la ofrenda son una expresión de adoración al Señor. Son una forma de gratitud al Señor, son una forma de fidelidad al Señor, son una forma de humillarnos al Señor. Amén. Yo sé que esto no es digerible para gente que no ha nacido de nuevo, porque la Biblia dice que las cosas del Espíritu solo se pueden comprender con el Espíritu, porque para los demás, para el hombre natural, es una locura. Amén. Eso dice la palabra, y yo comprendo eso, y yo oro por los que aquí están escuchando y los que van a escuchar este audio en alguna oportunidad, que nazcan de nuevo, que tengan revelación, porque solamente en el espíritu recreado es donde está la intuición, y la intuición nos capacita para conocer las cosas del Señor. La comunión es la que nos capacita para poder participar de sus riquezas y con libertad poder decir, te entrego. ¿Sí? Y es la conciencia en nuestro espíritu regenerado la que nos hace ver la realidad de la palabra del Señor en nuestras vidas. Entonces, el diezmo y la ofrenda son una expresión de adoración al Señor, son una forma de gratitud, son una forma de expresar mi fidelidad al Señor, de humillarme, de confiar en Él, no en lo que yo hago o en lo que dejo de hacer. No es que yo soy muy pilo, yo soy un súper vendedor, yo soy muy inteligente, yo tengo estas estrategias. No se trata de nosotros. Si todos tenemos dones y talentos, y no es porque usted sea muy inteligente, el Señor nos lo dio. Ya lo leímos al principio de la enseñanza. Todo viene de Él y todo es para Él. Y Él nos dio la oportunidad y las oportunidades para desarrollar esos talentos y producir recursos. ¿Amén? La adoración es una expresión de fe. Dijimos que el diezmo y la ofrenda son una expresión de adoración. La adoración es una expresión de fe. Y la fe se fortalece a través de la adoración. Amén. Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe. Lo leemos en Romanos 4:20. Sino que se fortaleció en fe. ¿Cómo se fortaleció en fe? Dando gloria a su nombre, adorando al Señor. Así se fortaleció en fe. Ahora miremos las conclusiones que yo he sacado. Si tenemos problemas con diezmar y ofrendar, significa que no hemos entendido la adoración. Adoración es entregarlo todo, es humillarse, es depender absolutamente de Él. La adoración es el motivo por el cual existimos. Dígalo, la adoración es el motivo por el cual yo existo. La adoración no se limita a un momento o a un lugar específico, como lo hicimos al principio de esta reunión. Ay, no, es que el tiempo de adoración. Ay, no, yo llego a las 8:30, que ya la pastora dejó de cantar, que canta como feíto, desentonadita, pero yo llego a las 8:30, que lo más importante es la predicación de la palabra, porque es que el pastor sí tiene unción para enseñar. Y amén, gloria a Dios, todo lo que dicen es verdad, pero para el Señor, ese tiempo de los cantos es el momento donde nosotros expresamos alabanza y adoración. Y en medio de los cantos, dice la palabra que
que Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando yo estoy adorando al Señor, yo me imagino que Él está caminando en medio de nosotros. Yo me imagino a Jesús ahí adorando con nosotros al Padre, y yo me imagino que el Señor está ahí danzando y está ahí viendo nuestros corazones. Yo me imagino eso. Y yo creo que para eso existimos, porque eso dice el Señor. Así que ese tiempo, ahí el Señor puede sanar en medio de los cantos, porque estamos cantando su palabra. Nosotros, si ustedes se dan cuenta, somos selectivos con las canciones que nosotros aquí cantamos. Cantamos la palabra. Entonces en medio de eso el Señor puede traer respuestas a nuestra vida, puede traernos consuelo, hacer milagros, traer una respuesta. Entonces la adoración no se limita a un momento específico o a un lugar específico, sino que se convierte en el centro de nuestro día a día. La adoración es un estilo de vida. Él mismo nos capacita con su espíritu para caminar como Él quiere. Dice en Hebreos que Él mismo hace en nosotros lo que es agradable delante de Él por su buena voluntad. Él mismo nos ha capacitado, nos ha dado su espíritu, nos ha dado su poder, su gracia, su palabra, para que nosotros lo adoremos en espíritu y en verdad todo el tiempo, cada día. Otra conclusión es que el presentar mayordomía en nuestras finanzas a través de los diezmos y las ofrendas, nosotros estamos expresando profunda adoración y profunda confianza y dependencia absoluta del Señor. ¿Amén? ¿Escucharon? Estamos reconociendo que no somos dueños, sino administradores. Estamos reconociendo que todo es del Señor y lo que le damos es porque lo hemos recibido de sus manos. Amén. Cuando diezmamos y ofrendamos, estamos diciendo: tú eres el centro de mi vida. Cuando diezmamos y ofrendamos, estamos reconociendo que Dios es el dueño. Cuando diezmamos y ofrendamos, estamos confiando en su provisión divina para nosotros. Cuando diezmamos y ofrendamos, estamos honrando al Señor, estamos adorando al Señor. Y habrá personas que te critiquen por hacerlo. Habrá personas que te critiquen por expresar adoración a tu Padre. Habrá personas que te critiquen por expresar adoración al Señor por medio de diezmar y ofrendar, como pasó con María. ¿Se acuerdan de María en capítulo 12 de Juan? No lo vamos a leer, pero vamos a repasarlo un poco. María, Jesús había resucitado a su hermano, a Lázaro, y ya se acercaba el día de la Pascua, faltaban como 5 días. Entonces él empezó su camino para Jerusalén, pero él paró en Betania y allí vivían sus amigos, los amaban, Lázaro, María y Marta. Y allí estaban en una cena y había mucha gente. Y resulta que ¿qué hizo María? ¿Ustedes recuerdan? María, dice la palabra, que María tomó un frasco de perfume de nardo puro que costaba, que es muy costoso. Dice la Biblia que costaba el salario de un año. ¿Cuál es el salario de un año? ¿Como 15 millones? ¿Hoy? ¿18? Lo que sea. Digamos 20 millones. Y ella cogió y derramó en los pies de Jesús ese perfume de 20 millones de pesos. Lo hizo sin dolor. Lo derramó en sus pies. No se duerman que ya voy a acabar. Tal vez mi voz es como arrulladora, no sé. Vamos a hacer una pausa activa. Lo derramó en un perfume, derramó su perfume a los pies de Jesús. ¿Y qué sucedió? Judas la criticó y dijo: pero
pero qué desperdicio es ese. ¿Por qué no se vendió mejor ese perfume y le hubiéramos dado esa plata a los pobres? Pero no era porque Judas estuviera pensando en los pobres, porque él era el tesorero del ministerio de Jesús y él robaba de la bolsa del tesoro. ¿Pero qué le dijo Jesús? Déjala en paz. Así me encanta esa versión. Le contestó, déjala en paz. Dice, él honró, Jesús honró la expresión de amor. Jesús honró la expresión de generosidad y la profunda adoración de María hacia él. Este acto de verter algo tan precioso y costoso sin reservas refleja el amor de Dios por nosotros, ese amor extravagante, hasta el límite, hasta más allá. Pero también sirve como un recordatorio de que el verdadero amor